Precio de la gasolina baja en Estados Unidos, un bálsamo para Joe Biden. Los precios de la gasolina se repliegan en Estados Unidos desde sus máximos históricos de mediados de junio, una tendencia bienvenida para el presidente Joe Biden que se explica por una caída de la demanda en un contexto de temores de recesión. Sé que esos dólares y centavos extra significan algo, es un respiro, tuiteó Biden el lunes por la noche. Y no hemos terminado de trabajar para que los precios sean aún más bajos. El precio de la gasolina común sigue en una racha de 35 días consecutivos a la baja desde que el 14 de junio, luego de alcanzar una cifra récord de 5,01 dólares por galón, lo que equivale a 1,32 dólares por litro, según datos de la American Automobile Association, la AAA, los precios del petróleo han bajado claramente y con ellos los del combustible, aseguró Bill O'Grady de Confluence Investment. El precio del petróleo West Texas Intermediate, el WTI, la referencia del mercado estadounidense, cayó desde más de 120 dólares el barril a principios de junio hasta 96 dólares a mediados de julio, antes de un ligero repunte esta semana. Este enfriamiento se debe a los temores de una fuerte desaceleración económica o incluso una recesión, que reduciría la demanda mundial del crudo y también la de productos refinados, incluida la gasolina. La aprehensión está relacionada en gran medida con el endurecimiento de la política monetaria, con fuertes subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, en particular la Reserva Federal estadounidense, recuerda John Kilduff, de Again Capital. En Estados Unidos, la merma de la demanda de gasolina ya es palpable. En la semana que terminó el 8 de julio, cayó a su nivel más bajo desde principios de año. Es un acontecimiento importante, afirmó O'Grady. Esperábamos una gran temporada de verano en las carreteras, impulsada por el apetito de los estadounidenses por conducir tras 2 años marcados por la pandemia, matizó. Históricamente, el aumento de precio de la gasolina solo ha tenido un efecto marginal en la demanda, afirma el analista, que contempla otra explicación, el auge del teletrabajo. Si el trabajo a distancia es posible ahora, cuando el precio de la gasolina suba, en lugar de ir a la oficina 5 días, solo irás 2, argumenta. Mi previsión es que los precios sigan bajando hasta otoño boreal, dijo Kilduff, añadiendo que los costes seguirán altos en comparación con los estándares históricos. Los republicanos y parte de la opinión pública culpan a Biden del aumento de la inflación que podría debilitar a los demócratas en las elecciones legislativas del 8 de noviembre. La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, destacó en una nota las medidas históricas adoptadas por el presidente Biden para aliviar los precios del petróleo y los combustibles. El mandatario decidió utilizar una cantidad sin precedentes de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, que han disminuido en 136 millones de barriles desde el pasado mes de septiembre. Para Edward Moya, de Oanda, el reciente repunte de los precios del petróleo es incluso en parte atribuible al mandatario, después de que el viaje del presidente Biden a Oriente Medio la semana pasada no se tradujera en ningún compromiso de los saudíes para aumentar su producción. Hay 2 maneras de abordar el problema, según Bill O'Grady. Una es aumentar la oferta y la otra es reducir la demanda. Biden ha hecho muy poco para aumentar la oferta y mucho para aumentar la demanda, con sus fuertes medidas de apoyo económico durante la pandemia. Sumió. El suministro de crudo al mercado se sigue viendo de todos modos limitado, principalmente tras las sanciones impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos esperó 37 años para enjuiciar a Caro Quintero. La captura del capo mafioso Rafael Caro Quintero fue descrita por las autoridades estadounidenses como un ejemplo de la cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico. Caro Quintero, sin embargo, había sido fuente de tensiones entre los dos países por 37 años. Caro Quintero fue uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos a fines de la década de 1970 y principios de los 80. Soldados mexicanos lo capturaron el viernes en las montañas del noroeste de México. México tardó en capturar al ex líder del cartel de Guadalajara por el asesinato del agente de la DEA,
la Administración del Control de Drogas, Enrique Kiki Camarena, en 1985, y por los de otros ciudadanos estadounidenses en la misma época. Estados Unidos casi cierra la frontera para presionar a México a que lo capturase en los años 80, pero incluso por entonces el sistema penal mexicano no pudo retenerlo en la cárcel. En el 2013 salió caminando de la prisión por una decisión equivocada de un tribunal de apelaciones mexicano y volvió a las andanzas. Esta vez México dejó en claro que Caro Quintero fue capturado con la intención de extraditarlo. Sus abogados, no obstante, dejaron entrever con sus primeras presentaciones que el proceso de extradición tomará tiempo. Caro Quintero culpó a Camarena por una redada contra una enorme plantación de marihuana que su cartel tenía en el norte de México en 1984. Al año siguiente, Camarena fue secuestrado en Guadalajara, supuestamente por orden de Caro Quintero. Querían que Kiki les informase acerca de las investigaciones de la DEA en México. Querían saber quiénes eran sus informantes, las direcciones donde vivían sus agentes, expresó Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA. Querían sacarle toda la información posible a Kiki mediante horribles torturas. Un golpe en la cabeza fue lo que le causó la muerte. Su cuerpo torturado fue encontrado un mes después. Hoy, la gente está acostumbrada a oír hablar de las guerras entre carteles. Cuesta imaginarse la primera generación de traficantes en México. En los años 80 había un solo cartel grande, el cartel de Guadalajara, y lo manejaban Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Gente como Joaquín, el Chapo Guzmán, trabajaba para ellos por entonces, lo mismo que unos 40,000 campesinos que cultivaban marihuana en un campo de 545 hectáreas del cartel. Eran el único cartel en los años 80 y operaban con total impunidad, porque compraban a mucha gente en el gobierno mexicano para que los protegiesen, dijo Virgil. Creían que podían hacer lo que les viniese en gana mientras pagasen por esa protección. En agosto del 2013, un tribunal de apelaciones del estado de Caro Quintero anuló una condena de 40 años por el asesinato de Camarena y de un piloto del gobierno mexicano. Los jueces dijeron que el caso debió ser llevado por un tribunal estatal, no federal, y dispusieron su inmediata liberación de una cárcel de máxima seguridad. La Corte Suprema anuló ese fallo al mes siguiente, diciendo que Camarena estaba registrado como un agente del gobierno estadounidense y que por lo tanto su asesinato fue un delito federal y su juicio había sido legítimo. Se emitió una orden de arresto, pero para entonces Caro Quintero había desaparecido. Todavía hay muchos interrogantes en torno a su liberación a altas horas de la noche. No se informó a los fiscales cómo debió hacerse, sino después de su liberación durante la noche. Se fue en auto que lo estaba esperando. Fue incorporado a la lista de 10 personas más buscadas del FBI en el 2018 con una recompensa de $20 millones por su captura. El analista de temas de seguridad mexicano, David Saucedo, cree que el renovado interés en su captura pudo haber sido producto de una ola de muertes por sobredosis de personas que usaban el opioide sintético fentanilo en Estados Unidos. Supongo que el FBI lo hizo por razones asociadas con las muertes por el consumo de fentanilo, dijo Saucedo. Al salir de la prisión, Caro Quintero se dedicó de nuevo al tráfico de drogas y fundó el cartel de Caborca en Sonora. De sus actividades criminales se dedicó al trasiego de fentanilo. Se le informó este fin de semana que se inició un proceso para extraditarlo a Estados Unidos, pero sus abogados ya hicieron presentaciones que podrían demorar el proceso legal meses, sino años. Mientras tanto, permanecerá en una cárcel de máxima seguridad en la Ciudad de México. Un jurado investigador de Nueva York determinó en el 2017 que Caro Quintero debía ser juzgado por una serie de delitos relacionados con el narcotráfico y por conspirar para asesinar a quienes representaban una amenaza para sus actividades delictivas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.